antigüedad los mismos pintores y escultores modelaban para otros pintores y escultores. Y este hecho, el hecho de modelar, era tan importante para ellos, dentro del conocimiento del cuerpo humano, de sus formas, figuras y proporciones, como después el desarrollo de sus actividades manuales. Es decir, para ellos era tan importante posar como luego pintar o esculpir. Así, si nos remontamos a los griegos, podemos ver que estos entrenaban, se ejercitaban desnudos. Entonces sus cuerpos, que estaban expuestos públicamente en el día a día, lo cual formaba parte de la cotidianidad de su mundo, pues servían como imagen constante para la representación artística. Así pudiera ser que en la antigua Grecia aparecieran los primeros modelos de los que se tiene registro. En la Edad Media prácticamente el desnudo desapareció con la llegada del cristianismo y la propagación del cristianismo, porque el cuerpo humano desnudo estaba mal visto. Pero luego con el Renacimiento pues se volvió a usar la figura del cuerpo humano como representación artística. Y fue ahí en el Renacimiento donde apareció formalmente el modelaje como un oficio para el estudio de la figura humana en las escuelas de arte. Pero principalmente los modelos eran amigos de los artistas y casi todos eran hombres, hasta el siglo XIX. Así podemos ver que el estatus de los modelos ha ido variando a través de la historia, de acuerdo con el valor y la aceptación que se tenga sobre este tema, en cada momento, en cada cultura. En la actualidad este tipo de modelaje todavía tiene algunos prejuicios por parte de algunas personas. E incluso hay escuelas contemporáneas que lo ven como algo que ya no es necesario para la representación artística, para crear. Pero yo creo que nunca va a ser lo mismo pintar o esculpir fijándote en una imagen, en algo inmóvil, inerte, que si tienes delante un modelo de carne y hueso que respira y que está intentando mantener una posición durante un tiempo determinado. Seguro que eres una niña bien traviesa o un niño bien curioso. ¿Quieres conocer a un pequeño personaje que quizás se parece mucho a ti? Hola, soy Gabriela Olvera, encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Te contaré un fragmento del cuento Rikki Rikki Tavi de Rudyard Kipling. Nuestro autor nació en 1865 en la India y murió en 1936. Le encantaba viajar y escribir. Su libro más conocido es el libro de las Tierras Vírgenes, al cual pertenece este cuento. A leer y a escuchar. Esta es la historia de la gran guerra que Rikki Rikki Tavi sostuvo, sin ayuda de nadie, en los cuartos de baño del gran bungalow, dentro del cuartel de Sagouli. El sastrecillo Darcy la ayudó y Chuchundra, la rata amizclera, la aconsejó. Mas Rikki Tikki fue quien en verdad llevó el peso de la lucha. Era una mangosta, parecida a un gatito en el pelaje y la cola, pero su cabeza y costumbres se asemejaban más a las de una comadreja. Sus ojos y la punta de su inquieta nariz eran rosados. Podía rascarse donde quisiera con la pierna de su elección. Podía esponjar su cola hasta hacerla parecer escobilla de botellas, y su grito de guerra al escurrirse entre la hierba era: Rik, rik, tiki, tiki. Cierto día, una gran inundación veraniega la sacó de la madriguera donde vivía con sus padres y la arrastró, pateando y aullando, hasta una zanja al lado del camino. Allí encontró un manchón de hierba flotando y se aferró a él hasta que perdió el sentido. Cuando volvió en sí yacía bajo el ardiente sol en medio de un sendero del jardín, calada hasta los huesos. De pronto escuchó la voz de un niñito que decía: «Aquí hay una mangosta muerta, vamos a enterrarla». «No», dijo su madre, «llevémosla adentro a secarla, quizá aún no esté muerta». La llevaron a la casa y un hombre dijo que no estaba muerta, sino medio ahogada, por lo que la envolvieron en algodón
y la acercaron al calor de un pequeño fuego. Entonces abrió los ojos y estornudó. Ahora, dijo el hombre, no la asusten y veremos qué hace. Asustar a una mangosta es la cosa más difícil del mundo porque de la cabeza a la cola rebosa de curiosidad. El lema de toda la familia mangosta es corre y busca. Y Rikki Tikki hacía honor a su familia. Miró el algodón, no le pareció comida. Corrió por toda la mesa, se sentó y se acomodó el pelaje, se rascó y saltó al hombro del niño. ¿Qué pasará con nuestra mangosta? ¿Podrá vencer a las terribles cobras negras que viven en el jardín? Si quieres conocer el final de esta historia, te invito a leerla. La puedes encontrar en la página virtual del Fondo de Cultura Económica. Es gratuita y descargable. Nos vemos en el próximo cuento. ¡Hasta pronto! En esquina gráfica veremos la técnica de mesotinta. El grabado a medio tinta, del italiano mesotinta, es un tipo de estampación realizado por el método del grabado en hueco, que a diferencia de otras técnicas de grabado directo como el grabado a buril y la punta seca, puramente lineales, logra reproducir matices y claroscuros. La placa debe ser preparada siendo rugosa su superficie, de modo que el entintado de la misma dé lugar a un negro profundo, que posteriormente se va matizando hasta conseguir los medios tonos y el blanco. Mediante un proceso de pulido, para lograr el granulado de la placa, se utiliza el graneador o raidor y se consiguen los blancos sobre el negro, utilizando bruñidores y rascadores. También se puede conseguir el negro utilizando repetidamente la técnica del aguatinta sobre la placa hasta conseguir un tono negro profundo, siendo conocida esta técnica como falsa manera negra. Los instrumentos necesarios son distintos tipos de raidores y el graneador de media tinta, un utensilio pesado con una hoja semicircular dentada, que al aplicarse con un movimiento de balanceo sobre la lámina de cobre, deja las marcas de los dientes en la superficie, quedando esta cubierta de finos surcos paralelos bordeados de barbas, como en la técnica del grabado punta seca. Es un procedimiento largo y tedioso, pues el artista tiene que trabajar graneando primero en un sentido y después en un ángulo recto en ese sentido, después diagonalmente en los dos sentidos y por último entre todas las diagonales, de modo que toda la superficie quede finamente granulada. Si en esta etapa del proceso se procediera al entintado y estampación de la lámina, la imagen resultante sería de un color negro consistente aterciopelado. El grabador debe crear la imagen eliminando la rugosidad de la superficie de la placa, reduciendo o en algunos casos eliminando por completo las marcas del graneador. Cuando la imagen está terminada, se entinta la lámina y se estampa el grabado. La placa va aplastando progresivamente el granulado, por lo que esta técnica no permite reproducir gran número de ejemplares. Las gradaciones tonales desde las zonas del negro consistente hasta las del blanco puro producen fuertes contrastes que hacen la media tinta especialmente adecuada para la técnica del claroscuro, por lo que fue muy utilizada para reproducir pinturas, sobre todo en el siglo XVIII, siendo después su lugar ocupado por el grabado del aguatinta. Protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, en el año 2010, El secreto de sus ojos, una película argentina, se alzaba con el Oscar. El director era un hasta entonces poco conocido en Hollywood, Juan José Campanella. Pero ese reconocimiento fue apenas la punta del iceberg, pues la fórmula Darín, Villamil, Campanella
había tomado forma 11 años antes, en una película de escaso presupuesto y con un título que remite al buen Parménides, El mismo amor, la misma lluvia. De esa película conservo, como un conjuro en contra del olvido, la voz en off de Darín diciendo: a veces pienso que las charlas sin importancia en lugares sin importancia fueron los momentos más importantes de mi vida. El nacimiento y origen de la danza. Podemos encontrar a la danza en el mismo origen del ser humano, pues ya el hombre primitivo la utilizó muy tempranamente, como forma de expresión y de comunicación, tanto con los demás seres humanos como con las fuerzas de la naturaleza que no dominaba y que consideraba divinidades. Entre los hombres primitivos, la danza tenía un sentido mágico animista, pero también valor de cohesión social. Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones de rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana. Se tiene que considerar que el elemento fundamental de la danza está en la propia naturaleza humana, el ritmo, la respiración y los latidos del corazón. La danza en la antigüedad. En el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del dios Osiris, se fueron haciendo cada vez más complejas, hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas por profesionales altamente calificados. Los primeros en reconocer la danza como un arte fueron los griegos, que le dedicaron en su mitología a una musa, Terpsícore. Su práctica estaba ligada al culto del dios Dionisos y, junto con la poesía y la música, era elemento indispensable de la tragedia griega, donde la catarsis ponía al individuo en relación con los dioses, aunque también entre los griegos cumplía la danza una función de comunicación y cohesión social. Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo. Hasta el 200 a.C., la danza formó parte de las procesiones romanas, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del 150 a.C., todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza romana consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso peligrosa. La fuerza del movimiento no se detuvo y bajo el mandato del emperador Augusto surgió una forma de danza conocida actualmente como pantomima o mímica, en la que la comunicación se establece sin palabras, a través de estilizados gestos y movimientos, y se convirtió en un lenguaje no verbal en la multicultural Roma.
Hola, mi nombre es Franco Alfaro y seguimos conversando acerca de la relectura que estamos haciendo de la colección Estela Chapiro a partir de su más reciente museografía. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los revises. Este es el cuarto de ellos, si no me equivoco, sí, el cuarto. Y vamos a hablar sobre el eje temático que se titula Fuga. Veníamos de dos ejes temáticos un tanto densos, veníamos de Matria y de Habitar, y en este tercer eje temático nos pareció que era importante dar un respiro, dar un espacio, una coma, y justamente por eso se decidió estructurarlo a manera de fuga. Y a manera de fuga también está relacionado con las piezas que encontramos en este bloque, y se trata de piezas que tienen que ver con la abstracción o con la figuración no realista tal vez, y acá es un campo libre, es un campo divertido en donde le proponemos a las personas que visitan la exposición que empiecen a establecer sus propias relaciones con las piezas a manera tal vez menos racional, a una manera de juego, y también proponiendo la abstracción como esta fuga de los sistemas de representación tradicionales. Por supuesto, sabemos que en México en la década de los 70 la abstracción fue una expresión artística muy importante, de gran peso, y hasta ahora lo es. Vamos a revisar alguna de las piezas. En este bloque encontramos piezas de autores importantísimos como Carlos Nakatani, Felipe Orlando, Luis Ortiz Monasterio, Luis Nishizawa, Rufino Tamayo, que hasta ahora viene invicto porque se encuentra en todos los bloques temáticos, y vamos a profundizar un poco sobre algunas de ellas. Me gustaría comenzar tal vez con Tango de Carlos Nakatani, que me parece una pieza muy interesante. Se trata de una mixografía y me parece divertido cómo juega con el ritmo, cómo juega con esta línea inferior y el círculo, estas figuras geométricas, y el tango que nos refiere a este baile y esta serie de pasos del tango que son muy elegantes, que son muy rítmicos, muy pausados, están representados en la parte superior por estas figuras que
en cierta medida recuerdan a una pareja bailando y se van desplazando hacia la izquierda desde la parte, se van desplazando desde la parte izquierda hacia la derecha superior. Ese juego me parece muy lindo, esa forma de sintetizar el movimiento y hacerlo muy fluido. También está Luis Ortiz Monasterio con una pieza titulada El Geómetra. Es una litografía de lo más rica, de lo más interesante. Recordemos que Luis Ortiz Monasterio fue principalmente reconocido como escultor, pero acá llevando esas esculturas geométricas a las dos dimensiones para hacer una composición muy equilibrada, muy colorida, con colores sólidos, y llevando como ese volumen de la tridimensionalidad al plano bidimensional. Por último, revisamos a Rufino Tamayo con esta composición en la cual también hace uso de líneas simples, increíblemente expresivas. El manejo del color es importante, es sublime, con una gama tonal bastante recortada, pero no por eso menos expresiva. Recordemos que estos juegos de abstracción, estos juegos de composición que Rufino Tamayo los hace justo como esta fuga de los sistemas de representación tradicionales figurativos, y eso me parece rescatable e importante de la pieza. Entonces este eje temático de fuga se propone sí como un pequeño parque de diversiones dentro de la exposición, un pequeño espacio en donde podemos conectar con las piezas expuestas de una manera diferente, en la que tal vez bajamos un poco la guardia del raciocinio para dejarnos absorber por las piezas, para crear una situación artística más que una mera observación o una reflexión académica o teórica al respecto. Espero hayas disfrutado este video y pues nos vemos la próxima semana para revisar el siguiente eje temático de la colección Estela Shapiro, que se llama Bestiario. Hasta la próxima.